¿Cómo estás, Lucy? Vesna, muy buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, Reza. Muy bien, esperemos un minuto, pero vamos a ver, ayer estábamos hablando con sus compañeros acerca de la caída del dólar en relación a lo que ha hecho Putin, compra de petróleo o venta de petróleo en su moneda. Vamos viendo este video mientras ingresan sus compañeros, ¿ok? Sí, Luisa. Segundo. Se ve, ¿verdad? Sí, Luisa, se ve. Está muy lento, ojalá no se corte mi internet. La caída del dólar por la guerra. Imprimir dólares ya no es opción para la Fed. Por la inflación, 9 trillones de deuda. A principios de año, la Reserva Federal de los Estados Unidos tenía en sus balances 9 trillones de dólares en deuda. Sí, 9 millones de millones, lo que representa más del doble de lo que poseía en 2020. Como la Fed controla todos los dólares en circulación, incluso las que tienes en tu bolsillo ahora mismo, te conviene saber cómo está esa hoja de balance. Al peso monstruoso de esa deuda se suman las disrupciones que causa en la economía la guerra en Ucrania, unas que la Reserva Federal ya no puede superar imprimiendo más dinero. Y es que la agresión militar de Putin le puso un final abrupto a la era del dinero barato y el endeudamiento. El presidente de la Fed, Jerome Powell, lo resumió así: la economía está en un lugar completamente diferente del que estaba cuando terminamos la compra de valores la última vez. ¿Cómo la Fed llegó a semejante nivel de deuda? ¿Y cómo es que no puede seguir imprimiendo dinero? ¿Qué planean hacer Powell y su grupo? Revisemos pormenores de este tema que nos debe interesar a todos. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Desde la primera presidencia de George Bush hijo, Estados Unidos tiene un déficit fiscal que financia al resto del mundo. Sí, el resto del planeta financia el estilo de vida estadounidense, incluidas sus guerras. En el pasado, el país también había tenido déficits, pero aquella administración de Clinton logró poner en azul los números de la economía. Como siempre, la historia te permite tener un contexto. La Reserva Federal misma fue creada en 1913, luego de varios momentos de crisis, como el pánico de 1907. Antes, entre 1863 y 1913, el país no tenía el equivalente a un banco central, sino un sistema pseudo-formal de bancos nacionales. Es curioso que el mismo presidente y el único que pagó la deuda nacional, Andrew Jackson, fuera el principal oponente de la idea de un banco central estadounidense. Más paradójico es que la Fed fue creada precisamente porque se pensó que era la única forma de evitar una crisis como la que enfrenta el país justo ahora. Por eso se le llama prestamista de último recurso, cuando todo lo demás falla. Y no es que la historia no nos haya aprobado una y otra vez que la Reserva Federal se encuentra en una posición inmejorable para ayudar al país cuando se presentan devastadoras crisis económicas. Pensemos en el alcance de la Gran Depresión de 1929 o en la Gran Recesión de 2008, si no existiera la Fed.
Ahora se nos viene a la cabeza la imagen del expresidente Ben Bernanke y su capacidad para lidiar lo peor del temporal hace pocos años. Pero aún no sabemos si podrá decirse lo mismo de la coyuntura que dejó la crisis sanitaria. No obstante, a favor de la Fed, podemos decir que ese fue el mayor crash económico en casi un siglo y que sin haberlo superado del todo, se produce la guerra en Ucrania. Para enfrentar la recesión de la crisis del 2020, la Reserva Federal bajó el precio del dinero, pero se resistió a usar tasas negativas. En su lugar, recurrió a la compra de deuda como estímulo. Como la Fed se quedó con un portafolio de 9 trillones de deuda. En videos anteriores hemos hablado sobre los planes de estímulo que la Casa Blanca puso en marcha para sacar al país de la recesión que causó el terrible invasor nanoscópico. El principal mecanismo que utilizó para ello fue la compra de deuda pública, especialmente de bonos, para que el dinero llegase a los bolsillos de las empresas y los hogares. Junto a ello, abarató el valor del dinero bajando las tasas de interés. También puso dinero directamente en los bolsillos de los consumidores, pero fue algo que hizo emitiendo deuda. Aunque suele referirse a la inyección de dinero en la economía como un proceso en que la Fed imprime billetes, lo cierto es que esto funciona de forma ligeramente diferente. Lo que hace la Reserva Federal es comprar los valores que tienen los bancos en sus balances, para lo cual no tiene que imprimir dinero, sino crearlo digitalmente. No hay tinta ni papel, solo ceros y unos en el ciberespacio, o al menos en un mainframe cerca del despacho de Powell. De hecho, algunos de los bonos nunca salen de sus balances, por lo que no hay recompra, así que ni siquiera se crea dinero digital. El principal valor que posee el sistema financiero son los bonos del Tesoro estadounidense, porque, lo creamos o no, se considera que la deuda emitida por el tío Sam es la más segura del mundo, por eso el resto del globo la compra. Las letras del Tesoro ofrecen un retorno modesto si lo comparamos con las acciones en general, pero es un ingreso seguro, avalado por la primera economía del planeta. No obstante, la Fed también compra, aunque en mucha menor medida, valores asegurados por hipotecas, bonos corporativos y otros pasivos. Y aunque hoy las quejas abundan por doquier, la verdad sea dicha, una vez que esta institución, que figura como banco central de la primera economía del mundo, interviene durante una emergencia, la gente espera que lo haga en la siguiente. Así fue como los balances del Banco Central estadounidense se llenaron con 9 trillones de dólares en deuda, la mayor cifra en su historia. No obstante, los planes de estímulo tuvieron dos efectos, uno deseado y el otro no, aunque era previsible. El primero fue sacar a la economía de la recesión, era un oxígeno que necesitaba. De esto no hay duda con la creación récord de empleos, aunque no hay certeza sobre lo robusto de la recuperación. El efecto indeseado fue alimentar al monstruo de la inflación. La inflación más alta en 40 años en Estados Unidos. Durante el final del año 2021, se afianzó el carácter estructural de la inflación, una evidencia que la propia administración de la Reserva Federal se negó a aceptar durante meses, hasta que no le quedó más recurso que rendirse. Eso sucedió durante el primer trimestre de este año, luego de que se supiera que durante 2021 el índice de precios al consumidor alcanzó 7.5%, algo que no se veía desde junio de 1982. Incluso cuando se excluye el combustible y la comida, que son los dos ítems más volátiles dentro del índice inflacionario, se confirma que todos los bienes aumentan aceleradamente de precio en Estados Unidos. El resto de los bienes aumentó 5.5% el año pasado, la mayor alza desde 1991. Veamos cómo se comportó el índice solamente de alimentos durante el mismo periodo. Todos los alimentos que a diario consumen los norteamericanos aumentaron en promedio 6.3%, pero el que se lleva el palmarés es el de los combustibles, con un 29.3% de incremento anual de precios. Y hablamos de números justo antes de la guerra en Ucrania y el desajuste en el mercado de la energía fósil. Sin embargo, todavía no se alcanzan los récords de la década de los 80 del siglo pasado, cuando la inflación, sin ajustes estacionales, llegó a 14.8%. Cuando se conocieron los datos inflacionarios de todo 2021, en enero de 2022, se advirtió que la tendencia continuaría como mínimo hasta febrero, cuya información se conocería en marzo. Pero justo a finales de febrero, Putin invadió Ucrania para llevar, y estamos siendo optimistas, la previsión inflacionaria al menos hasta mediados de año. Ahora vamos a hablarte sobre el destino que tuvo buena parte de los fondos usados en los planes de estímulo. Cómo la compra de bonos llevó a las inversiones de riesgo. El chorro de dinero que la Fed inyectó en la economía hizo que los inversionistas se comportaran como la confesa y convicta Anna Sorokin, con la excepción de que ellos no fueron a la cárcel.
La verdad es que no solo los tiburones del mundo de las finanzas sacaron ventaja del dinero federal, porque lo cierto es que la sociedad funciona como una pirámide en la que cada estrato replica el comportamiento de los que están más arriba. De esa manera, mientras los inversionistas usaron el dinero para comprar activos especulativos, empezando por los criptoactivos, así se entiende al auge de las criptomonedas y los NFT, o para crear startups. Entre tanto, muchos en la clase trabajadora compraban PlayStations o tickets de lotería con los cheques de estímulo. Tantos unos como otros usaron dinero que se necesita con urgencia con el propósito de reparar y construir infraestructuras para jugar a los dados, algo a lo que contribuyó también el otro componente de la estrategia de estímulo, el dinero barato. Solo algunos ganaron, porque por definición, una inversión de riesgo significa que muchos pierden para que pocos ganen. Además, durante los últimos 2 años, hubo compañías en las que nadie en su sano juicio invertiría y que se hicieron públicas aprovechando la inundación de dólares. Pero sus modelos de negocio eran tan frágiles que pronto naufragaron, incluso cuando el dinero no fue a parar a inversiones especulativas. Contribuyó a crear burbujas en diferentes mercados que, sumadas, se han configurado en la gran burbuja que aún no estalla. Por eso es que Richard Weinstein, un analista citado por CNBC, cree que está frente a la burbuja más grande que ha visto nunca. Él está hablando de la burbuja inmobiliaria y de la hinchazón de la bolsa que antes de la guerra en Ucrania batía todos los récords, contradiciendo intuitivamente lo que se creía debía ser su comportamiento durante la crisis sanitaria. Por último, incluso cuando el dinero que inyectó el Banco Central estadounidense a la economía no se esfumó en inversiones de riesgo, terminó beneficiando mayormente a los mismos de siempre. La compra de bonos ayudó a las grandes empresas mientras perjudicó a las pequeñas y medianas. Hace poco te mencionamos el comportamiento de la bolsa que, a diferencia del resto de la economía, tuvo un desempeño increíble desde el año 2020. Pues bien, ese es uno de los efectos de la inyección de dinero de emergencia. No todos se dedicaron a comprar NFTs, con manchas de colores pixeleadas o la cara de un alienígena punk con tapabocas. Muchos simplemente movieron el dinero de sus cuentas bancarias a las de sus brokers. Así, los planes de rescate que se iniciaron con Trump apuntalaron la capitalización de mercado de las grandes empresas como Amazon y Apple, que además se vieron beneficiadas por los patrones de consumo que la crisis terminó de consolidar. Porque cuando una familia de 5, atrapada en casa durante lo peor de los cierres, se aburría de los juegos de mesa, la alternativa era comprar otra tablet o encargar lo que sea vía e-commerce. Y esa tablet, fabricada por gigantes como Apple, fue entregada por Amazon. Nada mal en principio. La espectacular expansión de Amazon la obligó a fabricar o alquilar nuevas instalaciones y a contratar más personal. Algo similar sucedió con los fabricantes de tecnología. Además, estas grandes compañías están diseñadas para captar dinero de los inversionistas, como ningún otro ente, empezando por el mismo gobierno federal. Pero a medida que estas grandes corporaciones absorbían el capital que el gobierno inyectaba a la economía, las pequeñas firmas se veían privadas de él, con el agregado de que la era del dinero barato terminó, por lo que esas pequeñas empresas se endeudarán en el futuro a tasas más altas. ¿Por qué la Reserva ya no puede imprimir más dinero? Técnicamente, la Fed puede seguir imprimiendo dinero, pero ya asumirás el problema. Con la cantidad de deuda que posee en este momento y la amenaza contra el dólar, es un riesgo que no debe ni puede tomar. Un mayor nivel de endeudamiento podría causar una depreciación sin precedentes del dólar. Justo en un momento en el que las autocracias, con China a la cabeza, buscan agresivamente que deje de ser la moneda de reserva, de intercambio y unidad de cuenta global. En esta condición del dólar es donde radica, por ejemplo, la efectividad de las medidas contra Putin para obligarlo a desistir de su agresión contra Ucrania. A pesar de intentarlo por 8 años, ni siquiera él pudo desconectar su economía del dólar. Tampoco regímenes como los de China, Irán o Venezuela han alcanzado una meta similar. Esa es parte de la explicación. La otra tiene que ver con que los precios de la energía suman a la inflación, un factor que no existía cuando comenzaron los planes de estímulo, hace ya 2 años. De ahí que aumentar el endeudamiento agregará presión a los precios que, sin duda, sobrepasarían los niveles de los 80 del siglo pasado. Aunque vamos a presentar algunos detalles en la próxima parte, esto es lo que justifica que la Fed quiera deshacerse de la deuda a un ritmo más veloz del que empleó luego de la crisis de la subprime. Pero más veloz no significa velocidad warp. ¿Cómo planea la Fed deshacerse de 9 trillones de dólares en deuda? La respuesta... Honestamente no puedo creer que haya gente vendiendo esto a través del internet. ¿Y sabes qué es lo peor? Que seguramente... La respuesta corta es lentamente.
con el mismo cuidado con el que un piloto aterriza un Boeing 787 en problemas. Incluso antes de que comenzara la guerra en Ucrania, la Reserva Federal planeaba deshacerse de los valores que había comprado como parte de los planes de estímulo post-crisis sanitaria. Por eso, en enero, la Fed discutió cuán rápido reduciría su portafolio de bonos en el momento adecuado, una herramienta que, a su vez, apuntalaría sus políticas restrictivas, acordadas en marzo. La delicada combinación de reducción del portafolio y de alza de tasas apuntaba a atacar la inflación en un momento en el que todavía los combustibles no habían sufrido el efecto de la guerra. En ese momento, la tasa para los fondos efectivos del Banco Central Americano oscilaba entre 0 y 0.25% anual. No puede estar más baja. Esta es la tasa a la cual los bancos se prestan dinero entre ellos de un día para otro. Como el resto de las tasas del sistema financiero usa esta como guía, entonces de ella depende, por ejemplo, lo que se paga por hipotecas o créditos al consumo. El plan es dejar de comprar bonos al tiempo que se aumenta la tasa de referencia, 3/4 de punto durante este año. Luego, con la hoja de balance aún más limpia de deuda, se aumentaría otro 1/5 de punto. Y este movimiento no es solo de la Fed. Los bancos centrales alrededor del mundo también bajaron sus tasas de referencia, con la intención de poder superar la crisis, para luego subirlas. También muchos de ellos se endeudaron, pero ninguna de las economías avanzadas tiene el nivel de deuda de Estados Unidos. A eso se debe la necesidad de cerrar el grifo ya. El plan comenzó a finales de enero con la compra de la última porción de bonos, antes de empezar a vender, que se extendería hasta marzo, cuando se les pondría fin. Sin embargo, si estás imaginando una liquidación súbita de los 9 millones de dólares en los balances, estás en un error. Incluso antes de las consecuencias de la guerra en Ucrania, la Fed estaba planeando un aterrizaje suave. Por eso, economistas citados por CNBC esperan que la Fed se deshaga solo de entre 2 y 3 trillones de dólares en bonos durante los próximos años. Esa lentitud en el despeje de los balances tiene que ver con que hacerlo demasiado rápido provocará mucha más recesión. Aquí el tiempo es el factor clave. Si se tarda mucho, la Fed tendría el peso insoportable que representa la monstruosa deuda que acumuló en el peor momento posible. Pero si lo hace muy rápido, devuelve a Estados Unidos a lo peor del 2020. Y la Fed tiene que lograr que este plan comience y rinda sus primeros frutos en pleno año electoral. De momento, la historia dice que tiene las probabilidades en contra. Junto a guerra y Putin, recesión es la palabra que revolotea sobre los despachos en Washington ahora mismo. Evitarla depende de demasiados factores, y no todos ellos están en poder del gobierno estadounidense. Incluso si la Fed consigue un aterrizaje suave limpiando sus balances de la deuda que acumuló en los últimos 2 años, el aumento del petróleo y las disrupciones en las cadenas de producción que está causando la agresión rusa en Ucrania pueden causar la recesión que tratan de evitar. Con todo esto en mente, ¿te gustaría cambiar de lugar con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell? Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. Muy bien, ¿cómo están, señores? Muy buenas noches. Espero que todo bien. Ya están la mayoría. Buenas noches, Listen. Buenas noches, Listen. ¿Qué tal, Lucen? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas noches, Luis. ¿Qué tal, María? Justamente ayer estábamos comentando acerca de esto, referente a que va a terminar cualquier momento, ¿no? La supremacía del dólar en Rusia. Ya se ha hecho ventas de petróleo, ¿sí? De exportación e importación, no recuerdo con qué país, pero ya en la moneda rusa, ¿no? Según la OPEP, que es la Organización del Petróleo a nivel mundial, en ese convenio se ha declarado que solo se podía hacer ventas del petróleo en dólares. Pero Putin ha salido de ese contexto. ¿Por qué ha salido de ese contexto? Porque como todos los países, más Estados Unidos, le están haciendo un cierre económico, un cierre comercial,
¿sí? Entonces, Putin también está buscando sus estrategias y alternativas, ¿no? Y una de esas, siempre y cuando el país con el que haga la negociación esté de acuerdo y no esté tal vez dentro de los que están dentro de las Naciones Unidas o de la OTAN, yo creo que puede hacer sus negociaciones. Otro aspecto que han debido escuchar, si es que estamos en el mismo camión, es que ya Estados Unidos le está sonriendo, ya ha tenido reuniones con Venezuela para que Venezuela le venda el petróleo, tomando en cuenta que los que han cerrado el mercado ha sido Estados Unidos. ¿Se dan cuenta cómo es la economía tan ridícula, se podría llamar en este momento? Porque más corre la situación económica y política en el mundo, ¿verdad? Y las potencias mundiales son las hegemonías. Y Venezuela va a decir que sí, por la situación en la que se encuentra, ¿verdad? Entonces, tanto socialistas como comunistas, y hablando de política, hay mucha, ¿qué podría llamarse? A ver, ¿qué palabra le podrían poner ustedes? ¿Qué creen que podría llamarse todo esto? ¿Están presentes? ¿Nadie quiere opinar? Bien, hagamos que opinen entonces, si nadie quiere opinar. Prendan sus cámaras, por favor. Prendan sus cámaras. Han visto que la información, cuando se actualiza uno respecto a todas las noticias internacional, sí o sí ya tenemos que estarnos dando cuenta que nos va a afectar de alguna forma. Tengo muchos amigos que están invirtiendo, bueno, que han perdido su trabajo, pero están invirtiendo justamente en estas bolsas de valores, en las criptomonedas, no me acuerdo el nombre, donde inviertes, vas invirtiendo, ¿sí? Que, bueno, en algún momento va a ser, las transacciones que se van a hacer directamente mediante moneda digital, ¿no? En algún momento vamos a llegar a eso. Pero con todo lo que ha sucedido, lo que sucede con la guerra, no hay una estabilidad como para poder pensar de que todo se va a estabilizar pronto, ¿no? Isaías Vincent, Presente, Listen. ¿qué ha pasado, Isaías Vincent? Comentanos, tienes 5 faltas. Esperemos que vayas actualizando. Kevin Brandon. Kevin. Kevin. Lo veo ahí a Kevin, pero ni veo su cámara. Bueno, ni modo, falta. Si me dice, estaba aquí, nada. Oscar Alfredo. Presente. Mauricio. Presente, Listen. Low. Low. María René Claros. María René Claros. Bien, Kevin dice que no puede conectar el audio. Como en las discotecas, antes de entrar, entren a sus pruebas, ¿no? El Zoom les dice prueba de audio, ¿no? Entren a lo mismo igual. Por eso entren puntuales. Ya. Juan Pablo. Juan Pablo Colque. Presente. Juan Pablo igual, estás perdido. Te estás perdiendo mucho. Luz María.
Presente, Lisa. Ademir, ya no está. Alejandra Guzmán. Presente, Elise. Ana Paola tampoco. Cristian Manolo. ¿Qué saben de Cristian? Roxana. ¿Qué saben de Roxana? ¿No tienen contacto entre ustedes? ¿Cuánto tiempo ya llevan juntos? Casi un año, ¿no? 2 años, más. Ruth Daniela. Ruth Daniela Presente, Mancilla. Elisa. Stephanie Meneses. Stephanie. Santiago. Santiago Morales. Lucy. Presente, Alicia. Santiago está por ahí. Aquí Lisa me voy a disculpar, es que estaba manejando, que ya estoy llegando a mi casa. Leonardo Núñez. Presente, Lisa. Eric Osinaga. Eric. Caterín, Daniela. Caterín, Daniela, Paiva. Vesna. Presente, Elise. Ya no se falte, Vesna. Arión. Presente, Alicia. Gustavo Adolfo. Presente, licenciado. Brenda. Presente, Alicia. Joana Arteaga. Oriana Sandoval. Presente, Elise. Marco Antonio Soleto. Marco Antonio. Presente, Lisa. Michelle. Presente, licenciado. Franklin. Presente, licen. Samantha. Presente, Alicia. Miguel Ángel. Miguel Ángel Velázquez. Osman Álvarez. Presente, Lisa. Belén Olivera. Presente, Alicia. Beatriz. Beatriz la vi ahora que se salió del grupo. ¿Qué saben de Beatriz? Están con Osman y Belén en el grupo. ¿Saben algo? No, Alicia, la verdad que no he hablado con esa compañera, pero quería preguntarle acerca de la exposición. Yo conformo mi grupo con mi compañero Osman, ¿no es cierto? Sí, Osman La exposición y la vamos a Beatriz. hacer, lo vamos a hacer los dos, ¿no es cierto? Los tres. Beatriz, Osman y tú tendrían que hacer. Claro, pero como usted dice que él ya se salió del grupo. Pero por eso intenten consultar. Están en el grupo, ahí tienen su número. Consúltenle. Ya, Si no, en el caso de que se haya salido digamos, que ya no esté en el curso, obviamente hacen los dos. Ya. ¿Ya? Ok, listo. Gracias. A ver, los retrasaditos que quieran exponer ahora. A ver, María René apareció. ¿Va a exponer María René? María René.
Creo que María René dijo presente y se fue. No está entonces. Juan Pablo. ¿Vas a exponer, Juan Pablo? No lo tengo todavía listo mi tema, licenciado. La anterior te da la oportunidad, tenías una semana más y no lo has preparado, ¿no? Vuelvo a recomendar lo que siempre les he recomendado, ¿no? Así yo no les pida, así sus docentes no le pidan, es obligación de ustedes hacer los trabajos prácticos, ¿sí? Es obligación. Pero bueno, es solo un comentario. Bien, entonces no, ¿no? Listo, ya no, ya no. Roxana, ¿está? Roxana, no, no. Roxana, no. Bien, Leonardo Núñez. Disculpe, Licen. ¿Vas a exponer, Leonardo? La próxima clase le voy a hablar, profe. No, ya no, Leonardo, ¿no? Estoy siendo claro, ¿no? Te he dado la anterior oportunidad, pero no estamos cuando ustedes lo vean por conveniente, ¿no? Ya no. Muy bien. Osinaga Gómez Eric. Tampoco. Osinaga Gómez Eric. Catherine Daniela. Bueno, va a entrar a las 8:30 según me dijo. Vesna. Aquí estoy, Licen. Puedes compartir, Vesna. Ya. ¿Ya comienza, Licen? Está con el audio desactivado. Puedes comenzar, Vesna. Ok. Buenas noches a todos. Hoy les voy a hablar de dos capítulos. En esta ocasión vamos a hablar sobre, continuar con la sección número 15 de los metales comunes y manufacturas de estos metales. Vamos a empezar con el capítulo número 78, que es plomo y sus manufacturas. Este capítulo cuenta con 6 partidas arancelarias. 7801, plomo en bruto. El plomo es un elemento de la tabla periódica, es un metal, y se usa en baterías de automóviles. Como podemos ver acá, está en el polo negativo y también se usa el dióxido de plomo en las baterías. También se utiliza en pigmentos, municiones, revestimientos de cables, pesas para levantar, protección contra radiación, algunas otras soldaduras, plantas químicas y enchapados. Esta sección estábamos hablando de todo el plomo refinado, porque en las refinerías se saca con un 99.9% de pureza para ser utilizado en lo que acabo de mencionar, y ahora también se encuentra con antimonio. Son un tipo de aleación, que es el conjunto de 2 o más metales que forman un producto nuevo, por así decirlo. Esta de aquí es una aleación con antimonio, que le otorga la dureza, resistencia al plomo, lo que lo hace apto para láminas, tuberías y piezas fundidas como la que vemos acá. La aleación en proporción es de un 94% plomo y un 6% de antimonio. Ahora, en la partida 7802 tenemos desperdicios y desechos.
Como había mencionado, el plomo se utiliza bastante en las baterías. Este material, este elemento, es muy fácil de reciclar, lo que en los últimos años es la fuente número 1 de abastecimiento y oscila entre un 20%, en la recuperación de este elemento oscila un 80% de reutilización y un 20% de desperdicio, o en el mejor de los casos tenemos una recuperación de un 95% y un desperdicio del 5%. Ahora, la mayoría de la chatarra que es reutilizada, como les mencioné, sale de las baterías de los automóviles. Ahora, es un negocio muy viable, ya que se utiliza entre un 35 y 40% menos de energía en reutilizar ese plomo que en la extracción como tal de las minas. Ahora, siguiente partida, la 7804, están las chapas, hilos, polvo y tiras de plomo. Cuando hablamos de chapas, son las que se utilizan en los lastres de los barcos, son como la pesa que los mantiene a los barcos con una... que los mantiene bien para que no haya ninguna desviación o alteración en su masa. También se utiliza en puentes, grúas y maquinaria. Ahora, los hilos de plomo son los que se utilizan para la pesca principalmente y para proyectiles de tiro deportivo. Ahora, si hablamos de las tiras de plomo, que son las que se encuentran a la izquierda, son utilizadas como soldadura blanda y tienen aplicaciones en plomería y los cojinetes. No sé si ubican los cojinetes, que son, bueno, hay varios, ¿no? Pero generalmente es una pieza mecánica. Ahora, si hablamos de los polvos de plomo, se utilizan en pinturas. Bueno, hoy en día se han hecho campañas y todo para que las pinturas dejen de tener plomo porque es bastante tóxico para la salud. El problema no es que la pintura tenga plomo en sí, cuando está pintado es una maravilla y no causa problema alguno. Lo que ocurre es que cuando se empieza a desgastar la pintura, se va quebrantando o tiene algún tipo de desgaste, es cuando empiezan a soltar toda la toxicidad del plomo y es muy dañina para la ciudad, para la persona, perdón. Ahora, en la partida 7806 y demás manufacturas de plomo, tenemos envases blindados para materiales radioactivos. Estos son especialmente blindados para que los rayos gamma no puedan salir del contenedor. También tenemos perfiles de plomo que, gracias a la ductilidad y la resistencia que tiene el mismo elemento contra los efectos del tiempo y las condiciones meteorológicas, son perfectos para las vidrieras o vitrinas como el que tenemos a la izquierda. Y también tenemos las tuberías de plomo. Antes se utilizaban muy comúnmente para las tuberías de agua en las casas, pero se descubrió que al pasar el agua se iba contaminando con el plomo del mismo tubo, entonces ya se prohibió su uso totalmente porque es dañino para la salud, pero sí se utilizan los tubos de plomo en construcciones. Ahora, un dato importante es que todo el capítulo 78 cuenta con un gravamen entre el 5 y el 10%. Y con esto concluiría. Ahora, el capítulo 79, que es el siguiente del que les voy a hablar, que también se encuentra en la sección 15, es zinc y sus manufacturas. Este capítulo cuenta con 7 partidas arancelarias. La primera, de la 7901, es zinc en bruto. El zinc es un elemento químico que también es metálico y es bastante activo químicamente, muy utilizado en la industria. También en este capítulo se encuentra el zinc sin alear y con aleaciones. El zinc sin alear es el que nos ayuda a hacer el galvanizado de hierro para protegerlo de la corrosión, planchas de zinc en los tejados y otros sectores de la construcción, producción de baterías de computadoras, misiles, cápsulas espaciales, fabricación de pinturas y esmaltes, igual que el plomo, y es un aditivo de la metalurgia de metales preciosos para eliminar la plata del plomo. También es un insumo farmacéutico suplementado en las dietas y otros medicamentos. El zinc como tal no es un metal tóxico, pero sí en algunos compuestos como el óxido y el sulfuro de zinc, que sí vendrían a ser dañinos para nuestra salud. Ahora, si hablamos de las
aleaciones del zinc, la principal aleación es el latón. Está formada por, como vemos aquí, aproximadamente un 70% de cobre y 30% de zinc. Y otra aleación que tendría el latón es que si le agregamos un 2% de estaño, 29% de zinc y 60% de cobre, nos permitiría resistir la corrosión causada por la sal del mar y podría ser utilizada en la industria naval, como también en la fabricación de recipientes, piezas de relojería, entre otras. Ahora en la siguiente partida, 7902, estamos hablando de desperdicios y desechos de zinc. Bueno, el zinc es reciclable completamente y no pierde sus propiedades físicas ni químicas. Y en la actualidad, en el mercado se encuentra de que el reciclado de zinc es de un 30% y en las minas un 70%. Ahora, el zinc se va reciclando cada vez más rápido, no como antes, lo que ayuda en la mejor utilización del mismo. Si hablamos de polvo de zinc, es el que se produce condensando los humos de la evaporación del zinc metálico. Se utiliza en la minería, en la industria química, en las pinturas y revestimientos como el plomo, la industria del petróleo principalmente. En la partida 7904 estamos hablando de alambres y perfiles de zinc. Ahora, principalmente los perfiles, los que ven en la imagen inferior, están hechos de acero. Pero para que sean galvanizados tienen que pasar por un zinc fundido a 450 grados para que logre obtener el acero, se vuelva galvanizado y sea un material anticorrosivo y su vida sea mucho más larga. Lo mismo pasa con el alambre, que vemos a la derecha. Y bueno, dadas sus condiciones del material, se usa para la agricultura. Los gaviones son las piedras que están como encapsuladas, que están en los ríos, no sé si ven en La Paz cuando van, o si alguna vez vieron, que están las piedras todas envueltas en alambre, ya saben de qué es. La malla de pastores, el alambrado de cables eléctricos y las piezas metálicas plegadas. Ahora en la partida 7905 hablamos de chapas, hojas y tiras de zinc. Aquí principalmente se está hablando de las calaminas galvanizadas, que son todas ya formas, tamaños y colores, pero son galvanizadas. Ahora lo mismo pasa con la partida 7907 cuando hablamos de caballetes y artículos de construcción. Como podrán ver, el caballete es esta pieza de acá, que está igual galvanizada para tener un mejor tiempo de vida, y se utiliza en la unión de las dos calaminas para que no se filtre agua ni nada. O también en otros artículos de construcción o de jardinería, como el adaptador de manguera que vemos por acá. Y con eso concluiría todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Berna, excelente, muy buena presentación. Bien, estamos conociendo más acerca de nuestro arancel y justo hoy vamos a ver las enmiendas que obviamente en el arancel 2022 ya están modificadas, ¿sí? La comunidad andina, dentro del arancel andina, ha hecho las modificaciones respecto a la séptima enmienda y el arancel del Estado Plurinacional 2022 también está ya con las modificaciones. Pero hoy vamos a ver la presentación de la aduana nacional. Vamos a utilizar sus diapositivas para poder ver qué cambios han habido. Ustedes también ya han hecho su trabajo, ya han presentado su trabajo. Entonces vamos a complementar con esto. Van a entrar también al examen final. Espero les haya ido muy bien en su evaluación el día martes. Estaba muy fácil. Todo lo que hemos visto, ¿verdad? Todo lo que hemos ido analizando. Bien. Muchas gracias, Vesna. ¿Qué hora es? ¿Catherine llegó? ¿Daniela? Catherine Daniela.
Bien, cuando se conecte Caterina, vamos a ver de avanzar con ella, pero vamos viendo lo que les comentaba. ¿Ya? Vamos viendo lo de la séptima enmienda. Vamos avanzando un poco para ir conociendo un poco más respecto a lo que es el sistema armonizado, todos los cambios que se han dado en la séptima enmienda y sobre todo, vuelvo a recalcar, no me voy a cansar, ustedes al hacer su trabajo se han dado cuenta que lo más fácil para apropiar correctamente una partida arancelaria es leer justamente lo que están haciendo, ¿no? Análisis de las notas de sección, notas de capítulo, porque directamente ahí les pueden mencionar en qué partida arancelaria puede ir su producto. Además de que pueden utilizar, obviamente, las notas explicativas para conocer un poco más, o utilizar las diferentes herramientas que hay, ¿no? A nivel, las páginas de todos los organismos internacionales, ¿sí? Hay varias formas de poder buscar una partida arancelaria, pero lo más importante es que ustedes conozcan qué tipo de mercancía van a clasificar. Si no conocen el material, no conocen la composición, si no conocen el uso o aplicación que se da a esa mercancía, nunca van a poder aplicar correctamente una correcta partida arancelaria. Generalmente cuando no tienen información las agencias despachantes lo ponen en las demás o los demás o buscan alguna partida que medio se parezca y no cobre tanto gravamen arancelario, ¿no ve, Mauricio? Así es, ¿no? Sí, Licen, así es. En algunas agencias hacen eso. Ya, Y muy bien. está mal eso. Pues tienen que pedir catálogo del producto que están trayendo. Así es, Mauricio. Tienen que pedir ese catálogo, tienen que pedir su ficha técnica. En el caso de que no tengan o no les quieran proporcionar, porque muchos importadores hacen eso, no les quieren proporcionar o no les proporcionan, porque saben que están haciendo mal, están haciendo una importación y están declarando una mercancía que no es, ¿verdad? Si ustedes algún momento van a ser asesores o van a importar algo o van a trabajar en una agencia despachante, si no tienen la información, soliciten una inspección previa para que puedan ir, sacar fotos, verificar códigos, y ya con los códigos entran al Google, a la página, y ahí les van a dar toda la información, ¿sí? Les van a decir para qué es su uso, su aplicación de esa mercancía, ¿sí? Entonces, lo conveniente es que siempre conozcan los datos correspondientes a la mercancía. Para eso también hemos estudiado merciología, ¿sí? Muchos de los importadores y las agencias tampoco quieren mandar la solicitud de clasificación arancelaria al departamento de merciología, porque con lo mismo, ¿no? No quieren tener inconvenientes cuando haya una fiscalización o porque no están declarando correctamente, ¿no? Que generalmente eso es lo que sucede. Y hoy en día, generalmente siempre van a intentar pagar menos, ocultar cierto tipo de mercancía, eso también se llama contrabando de mercancía legal, porque vienen con documentos, pero traen mercancías en demasía o otro tipo de mercancías que no están declarados dentro de la factura comercial, ¿verdad? Y lo importante, señores, señoritas, caballeros, señoras, lo primero que va a revisar el técnico de aduana o la aduana nacional, sea en un control de canal amarillo o rojo, o en una fiscalización inmediata, una fiscalización posterior, es la partida arancelaria. Tomen en cuenta eso, ¿no? Por eso que estamos intentando, o yo les estoy intentando explicar de que en realidad conocimiento de la mercancía, notas legales de sección, reglas generales interpretativas y usen de apoyo las notas explicativas, pero con conocimiento de la mercancía, uso y aplicación para que utilicen las reglas generales. ¿Ok? Bien, entonces voy a compartir la presentación de la séptima enmienda de la Aduana Nacional, que igual se los he subido, está en la plataforma. ¿Sí?
pero no como otros de sus compañeros, este documento me lo hayan subido como si fuese su trabajo práctico, ¿no? Espero que no, ustedes ya conocen cómo yo verifico la presentación de los trabajos. Vamos a ver entonces, ya llegó Caterine. Vamos a ver entonces la presentación que hizo la Aduana Nacional. Sí, vamos a utilizar sus diapositivas para que podamos explicar también los principales cambios de la séptima enmienda, que esto nos va a durar un poquito de tiempo porque hay explicación también del sistema armonizado. Es como una retrospectiva que vamos a ver desde el año pasado, ¿sí? Porque antes de la Aduana Nacional igual va a mencionar qué es el sistema armonizado. Pero, a ver, antes de que yo avance, quisiera saber, ¿ya llegó Caterine? Buenas noches, licenciado. Caterine, ahora sí, puedes compartir tu exposición. Listo, licenciado. ¿Se ve? Se ve muy bien. Ya. Ya. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Hoy nos toca hablar, bueno, hoy hablaré del capítulo 76 sobre el arancel aduanero de importaciones, que trata de los aluminios y sus manufacturas. Ya. Como introducción tenemos qué es una barra. Son los productos laminados. Estos son estructurados o forjados. Estas vienen sin enrollar y cuya sección transversal, maciza y constante en toda su longitud. Esta puede tener en forma de círculo, puede ser ovalado, cuadrado, rectángulo, triángulo o de diferentes formas. En los que los dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, igualados y paralelos. Eso ya es independiente. Los productos de sección transversal, cuadrada, rectangular, triangular, pueden tener las aristas redondeadas en toda su longitud. Y el espesor del producto de sección transversal, rectangular, que también incluye una sección rectangular modificada, debe ser superior a la 10ª parte de la anchura. Se considera también barra aquellos productos de las mismas formas y dimensiones moldeados, colados o sintetizados, que se ha recibido después de su obtención. Esto es un trabajo superior a un desbardado grosero, siempre que este trabajo no confiera a los productos al carácter de artículo o manufacturas comprendidos en otras partes. En general, habla sobre que estas barras pueden tener de distintas figuras. Esto ya es independiente, como ya dije, y en ambos lados son de la misma forma, por decir así. Como segundo concepto tenemos qué es un perfil, los perfiles. Bueno, los perfiles son productos laminados, extrudidos, igual forjados y están conformados o plegados. También vienen enrollados o sin enrollar. Otra definición que también viene en definiciones de barra, alambre, chapas, hojas, tiras o tubos, llamados también. Se considera perfil a los productos de la misma forma, moldeados, que se ha recibido después de su obtención. Y su trabajo es superior a un desbardado grosero, siempre que su trabajo no confiera a los productos de carácter de artículo o manufacturas comprendidas en otra parte. Como vemos en la imagen, es un perfil.
de aluminio que ya tiene su forma, y esta es para que esté con otro aluminio y se conecten entre sí. Ay, caramba. Tercer concepto sería el alambre, que también es un producto laminado, que también puede venir enrollado o cortado, y es de una longitud larga. Tiene forma de círculo, viene ovalado, cuadrado, rectángulo, triángulo, equilátero, al igual que los otros, y que en los ambos lados opuestos tengan el mismo arco convexo, y los otros dos sean rectos. ¿Qué más? Eso sería lo más resaltante, que es un alambre. En chapas, hojas y tiras, bueno, tenemos igual que los productos planos de espesor. Esto tiene que ser los productos en bruto de la partida 7601. Estas pueden venir enrollados o sin enrollar, al igual que una sección transversal recta, maciza. Y que ambos extremos tengan las aristas redondeadas. Esta también puede ser en forma de cuadrada, rectangular, de un espesor inferior o igual a la 10ª parte de la anchura. Vienen distintas formas de la cuadrada o rectangular, en dimensiones diferentes igual, y siempre que no tenga el carácter de artículos o manufacturas, comprendido en otra parte, que se clasifican en las partidas 7606 y 7607. Las chapas, hojas y tiras, que aunque estén presentes, el motivo, por ejemplo, uno de los ejemplos serían las lágrimas, los botones o los rombos que vienen, y puede ser perforados, ondulados, pulidos, revestidos, siempre que estos trabajos no le confieran el carácter de artículo o manufactura comprendido en otra parte. En los tubos tenemos que son una longitud larga, que tienen huecos cerrados de sección transversal. También vienen distintas formas: círculo, ovalado, cuadrado, rectángulo. Vienen enrollados sin enrollar, cuyas paredes son de diferentes espesores, y esta se encuentra igual, distintas formas. Sin embargo, tiene que tener las aristas redondeadas en toda su longitud, siempre que las secciones transversales interior y exterior tengan la misma forma. ¿Qué más dice? Sí, estas también pueden tener una forma cónica y están o estar provisto de brindas, collarines o anillos. Tenemos también el aluminio sin aleñar, que es un metal con un contenido adentro del aluminio, y este es superior o igual al 99% en peso. O sea, es decir, ya no es como un tubo aquí, ya no es como un tubo que adentro es hueco, sino que ya ocupa el 99% de su peso. Y esta tiene, y siempre que el contenido en peso de los demás elementos sea inferior o igual a los límites indicados en el cuadro siguiente. En el arancel indica que el hierro más el silicio tenga un límite de 1% en peso, y los demás elementos sea de 0,1%. En los demás elementos tenemos el cobre, el magnesio, el zinc, el nitrógeno, y en el número 2 es que se llega a tolerar un contenido de cobre superior a 0,1, pero inferior al 0,2. Se tiene que mantener en esos rangos, siempre que el contenido de cromo ni el magnesio sea superior a 0,05. Aquí lo tenemos como una nota de las subpartidas. Las aleaciones de aluminio, bueno, son materias metálicas en las que el aluminio predomina en peso, al igual que el aluminio sin aleñar, ¿no? Sobre cada uno de los elementos.
siempre que el primer punto es que el peso de al menos uno de los elementos o el total del hierro más el silicio sea superior a los límites indicados en el cuadro anterior, es decir, el 1% y los demás elementos en 0.1. Y como punto 2 tenemos que el contenido total de los demás elementos sea superior al 1% del peso. Como una nota tenemos, no obstante, lo dispuesto en la nota 1 de este capítulo en las subpartidas 76, 16, 91, solamente se admite como alambre el producto enrollado sin enrollar, cuya sección transversal o de cualquier forma sea inferior o igual a 6 milímetros en su mayor dimensión. También tenemos que, no se guardó. Quería mostrarles que en el capítulo 76, no sé si logren verlo, quizá. Como partidas tenemos que el 7601 abarca el aluminio en bruto, el que explicaba que era el aluminio bruto, el aluminio que ocupa el 99% de su peso. Como 76.03 tenemos que está hecho de polvo y escamillas de aluminio. El 76.04 habla de las barras y los perfiles que ya anteriormente hemos hablado. El 76.0.5 es del alambre, y la definición igual del aluminio. Esta también puede llegar a ser, según su sección, por ejemplo, de aluminio sin alear, no tiene que ser superior a 7 milímetros. También tenemos las chapas, las tiras de aluminio de espesor superior a 0,2 milímetros. Y así sucesivamente hasta llegar al 76.16, que serían las demás manufacturas de aluminio, que aquí entrarían ya las telas metálicas, redes, rejas, alambre de aluminio, chapas, tiras y los demás. Eso sería todo, Lisa. Muy bien, muchas gracias, Catherine. Recomendaciones, y eso va para mí también porque tengo algunos documentos que no he actualizado y los tengo que actualizar. No está mal presentar el arancel 2019, pero tenemos ya les he pasado el arancel 2022. No hay modificaciones justamente en este capítulo, pero tendríamos que utilizar, porque ya no se utilizan los 11 dígitos en el arancel 2022, y bueno, tienen ya el documento que se los he pasado, ¿verdad? Tienen el arancel 2022. Eso va para mí también, ¿no? Porque tengo algunos documentos que tengo que modificar, justamente la presentación del formato del arancel, ¿sí? Que sigo utilizando 2021, pero ya tiene que ser el 2022, ¿ya? Actualicémonos en todo, intentemos actualizarnos porque es importante eso. No está mal, porque los aranceles anteriores sí se van a utilizar. ¿Por qué se van a utilizar? Si hay una fiscalización, como les comentaba, dentro de la aduana nacional, una fiscalización posterior, que sea de, no sé, una empresa o una agencia despachante por trámites del año 2018, por ejemplo, ¿sí? Se tiene que revisar la documentación y las partidas arancelarias con el arancel 2018, es decir, se va a volver a utilizar el arancel 2018. Pero en nuestro caso ya ha habido modificaciones que estamos utilizando el arancel 2022 en este año, ¿no? Ha salido bajo resolución. Catherine, ¿querías comentar algo? No, licenciado, se activó el micrófono. Ya. Entonces eso, por favor, ya para todos. Está muy bien tu presentación, Catherine, pero como te digo, siempre que veamos algún documento que sea anterior a este año, verifiquemos si está vigente. ¿Sí? Si se han dado cuenta, los reglamentos, procedimientos han modificado justamente por el nuevo uso del Sistema Único de Modernización Aduanera y que se van a seguir modificando.
Sí, ya tengo conocimiento que la aduana nacional está haciendo la verificación o está haciendo las consultas pertinentes para modificar los nuevos reglamentos que recién se han modificado. Entonces, va a haber otras modificaciones y cambios. Y por eso sigo comentando, tenemos que actualizarnos, ¿sí? Tenemos que actualizarnos en relación a que vean la página de la aduana. Ahí tienen toda la información, ¿sí? Todos los documentos, la nueva normativa. Entonces, y respecto a nomenclatura arancelaria, sí o sí, tenemos que seguir viendo las notas legales de cada una de las secciones, capítulos y partidas, ¿no? Pero en nuestro nuevo arancel 2022. Muy bien, muchas gracias, Catherine, muy bien. Bien. A ver, prendan las cámaras, por favor, porque creo que todos están viendo el partido. Estamos perdiendo, pero igual, ¿no? ¿Dónde están los varones? Están viendo fútbol, ¿no? ¿Cuánto está, Kevin, el partido? Kevin. Dijo que no podía su audio conectar. Muy bien. Bien, los que no prenden sus cámaras, que siguen viendo el partido y no me están atendiendo. Ya no vamos a clasificar, Franklin. Muy bien. Para la siguiente semana, por favor, para el 29, exponen Marión, Gustavo y Brenda, ¿no? Brenda Lee. Bien, voy a compartir lo que estamos viendo entonces referente a la presentación que ha hecho la aduana nacional, referente a la séptima enmienda. Vamos a utilizar sus diapositivas para explicar. Obviamente vamos a recordar algunas cosas que ya las habíamos visto el año pasado referente al sistema armonizado. Los principales cambios de la séptima enmienda del sistema armonizado, esto ha sido preparado por el Departamento de Valoración Aduanera, Nomenclatura Arancelaria y Merciología de la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional, que está en la ciudad de La Paz, Gerencia Nacional, ¿no? La temática que se va a ver es se presentará un resumen de los principales cambios de la séptima enmienda a la nomenclatura del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías a partir del 1 de enero del 2022. Esto es lo que les comentaba. Esta séptima enmienda se ha hecho para la modificación el año 2022. Ya estaba modificada, ya se ha puesto, bueno, ya se ha presentado el 2021. Es por eso que dentro de lo que nosotros manejamos como bloque comercial, la Comunidad Andina de Naciones. Buenas, ¿están ahí? Hola. Sí, sí. Un favorcito, me voy a conectar desde mi computadora, es que se me va a apagar mi teléfono. Ya, ok. Voy a salir de la... Creo que el internet estamos con truenos y relámpagos, ¿no? Se viene un sur, así que saquen, desempolven sus chamarras. Ya, ahora sí. Sí, gracias. Ya, ok. Por cierto, por la PC no tengo ni micrófono, ni pantalla, ni cámara, pero sí voy a estar participando por el chat. Ya, muy bien.
Bien, como les iba comentando, entonces, estas modificaciones dentro de nuestro bloque comercial, que es la Comunidad Andina de Naciones, se tenía que haber hecho las modificaciones, puesto que manejamos nosotros el arancel Nandina, ¿verdad? Dentro de nuestro bloque comercial. Bolivia utiliza el arancel de importaciones del Estado plurinacional, obviamente con las modificaciones también que se ha hecho dentro de la Nandina, 8 dígitos, y la séptima enmienda del sistema armonizado a 6 dígitos. Hemos visto en las anteriores clases justamente la resolución ministerial que ha salido, que aprobaba el arancel de importaciones del Estado plurinacional, que ha sido sacado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿verdad? Entonces, toda esta modificación, por eso dice que entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2022. ¿Tenemos el arancel 2022? Sí lo tenemos, se los he pasado al WhatsApp porque es difícil subir muy pesado para subir a la plataforma, pero ya tienen ese arancel. Tienen que utilizar el arancel vigente 2022. Se va a ver la estructura del arancel aduanero de importaciones, justamente de lo que estábamos hablando, y el manejo del arancel aduanero de importaciones. Empezamos con el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, que es conocido como SA, es conocido como SATCOM, que son las iniciales del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, ¿sí? Que ha sido firmado en Bruselas el 14 de junio de 1983. Tiene una vigencia ilimitada desde el 1 de enero del 88, contiene 20 artículos, su alcance es mundial porque 98% del comercio internacional utiliza el sistema armonizado, es decir, todos los países miembros de la Organización Mundial de Aduanas. Ha empezado con 175 miembros y dentro de la Organización Mundial de Aduanas ya hay 183 países miembros, ¿sí? El administrador es la Organización Mundial de Aduanas. Como hemos podido, o como vemos acá, ha habido diferentes enmiendas, ¿no? No está estipulado que sea cada 5 años, pero como se ve progresivamente los cambios, más o menos se utiliza esos años para la modificación o para las enmiendas dentro del sistema armonizado, porque ha habido la primera enmienda, o su inicio ha sido, perdón, en 1988, y el 92 ha sido la primera enmienda, tomando en cuenta 98, 99, 89, perdón, 90, 91, 92, más o menos ha pasado 4 años medio, algo así, ¿no? Del 92 al 96, 4 años. Del 96 al 2002, ahí ya tenemos 6 años. Entonces, no es netamente 5 años, sino de acuerdo a los cambios que van sucediendo en relación a los cambios tecnológicos, a la obsolencia de ciertas mercancías, ¿no? Televisores en blanco y negro seguiremos importando por una cantidad, ya no, ya esos televisores han quedado obsoletos. ¿Estarán dentro? Sí, están dentro del arancel, pero ya entrarían tal vez en los demás, ¿no? Entonces, ese análisis es la que hace la Organización Mundial de Aduana para hacer este tipo de cambios en las enmiendas, ¿no? Para facilitar el comercio, para ver los cambios progresivos que hay en la tecnología, etc. Nomenclatura nandina y nacional, ¿no? Esto es lo que les comentaba. Si hablamos del sistema armonizado, que es el convenio, ¿sí? Hablamos de los primeros 6 dígitos, que es del ámbito mundial. A nivel mundial, tiene que estar a 6 dígitos cuando se emite el sistema armonizado. Son 6 dígitos. ¿Qué entidad es la que la emite? La Organización Mundial de Aduanas. ¿Cuál es el contenido? Las reglas generales de interpretación que hemos visto el año pasado. Lo importante, estas notas de sección que estamos analizando ahora, por eso son importantes, y estos cambios que han habido en 2022 en los capítulos que vamos a verificar,
son muy importantes porque de alguna forma, vuelvo a repetir lo que siempre he dicho, ¿no? Para que entiendan. Si leen esas notas de sección o de capítulo, ahí les va a decir indistintamente, Franklin, no busques aquí esa partida arancelaria. Esta mercancía está en otra, en esta, ¿verdad? Más o menos de esa forma les explica. Y este documento es el mejor documento escrito o hecho dentro de la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduanas, porque si lo ven, es un documento amplio, ¿verdad? Pero es muy entendible siempre y cuando analicemos de la forma que lo estamos haciendo, ¿sí? No busquemos directamente. Lo primero que tenemos que saber es qué tipo de mercancía es, características, uso, aplicación, de qué está hecho, ¿verdad? Porque estamos viendo las exposiciones que estamos dando, que están dando sus compañeros. Cada mercancía tiene sus características, el tipo de material, cómo está hecha esa mercancía, ¿verdad? Entonces, primero, conocer todos los datos concretos de la mercancía para que podamos utilizar las reglas generales de interpretación y de acuerdo al capítulo, de acuerdo a la sección capítulo, ir analizando estas notas que son importantes, ¿sí? Acá no ven las notas explicativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este documento de notas explicativas no está dentro del convenio del sistema armonizado, pero es un documento de respaldo. Es un documento que pueden utilizar para poder verificar qué tipo de mercancías va en las diferentes subpartidas arancelarias. Ahí les explica claramente, esta mercancía, las mercancías que van en esta partida o subpartida arancelaria son estas, ¿no? Por eso se llama notas explicativas, que no están dentro del convenio, pero es una herramienta que se puede utilizar para que puedan analizar correctamente una partida arancelaria. Cambios cada 5 años y estamos en la norma de la 7ª enmienda del sistema armonizado, ¿sí? Esto a nivel mundial, 6 dígitos, a nivel internacional se podría llamar. Todos los países utilizan todo esto, ¿sí? Hablamos de la ANANDINA, lo que nosotros utilizamos dentro de la Comunidad Andina de Naciones a 8 dígitos, es de un ámbito regional, del bloque regional, del bloque comercial a la que pertenecemos dentro de la Comunidad Andina. El contenido, el sistema armonizado, ¿sí? Todo el sistema armonizado, las notas complementarias andina o regionales, la pueden llamar, notas complementarias regionales o notas de subpartidas regionales, ¿sí? Los cambios cada año. Es por eso que dentro de nuestro arancel de importaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas emite la resolución administrativa para que pueda salir el arancel cada año, ¿sí? Y la normativa se da mediante decisión 885 para el arancel 2022, ha salido el 21 de octubre del 2021, con decisiones. Tomamos en cuenta que la normativa legal en cualquier parte del mundo, ¿sí? Se maneja con normativa legal. En la Comunidad Andina se utilizan decisiones, ¿ya? Se utilizan decisiones. La decisión 885 es para que se emita el arancel andina de la Comunidad Andina de Naciones regional con las notas complementarias regionales o de subpartido, ¿no? Tomemos en cuenta que la ANANDINA no tiene que modificar absolutamente nada del sistema armonizado. Vamos el sistema armonizado, incluimos 2 dígitos más. A 6 dígitos, sistema armonizado. 8 dígitos, el arancel andina de la comunidad. Bajo decisión 885. Cada año va a salir, el siguiente año, este año
tal vez en octubre o noviembre, va a salir otra decisión que está modificando o va a modificar el nuevo arancel Nandina del año 2023. Y en nuestro aspecto ahora nacional, ¿sí? Nosotros nos manejamos a 10 dígitos, esto es Bolivia. El Ministerio de Economía y Finanzas es la entidad que emite bajo resolución resolución ministerial, perdón, ¿sí? Emite el arancel de importaciones del Estado Plurinacional 2022, que lo tienen, utilicen ese arancel. Los que no están dentro de la operativa, me refiero a los que no trabajan en agencias despachantes o no trabajan como operadores de comercio, tienen el arancel 2022. Ocupemos ese arancel, ¿sí? No busquemos otro. Ya les he pasado ese arancel. Utilizamos el arancel Nandina, donde podemos incluir notas complementarias nacionales y notas de subpartidas nacionales. Esto no es indefinido, esto es un año, ¿sí? ¿Por qué le ponen indefinido en la aduana nacional? Porque se puede utilizar en caso de fiscalizaciones posteriores. Si este arancel se mantiene el 2022, pero el 2025 hay una fiscalización posterior a alguna empresa de mercancías que han importado este año, se va a utilizar el arancel 2022. Es por eso que debe tener, por eso le ponen indefinido, pero en realidad la duración es de un año, ¿no? Igual que el de la Nandina. Salió bajo la resolución ministerial que hemos analizado, la hemos visto, 445 del 21 de diciembre del 2021 para el 2022. Entonces, tengamos claro, el arancel de importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia se maneja a 10 dígitos, pero no modifica absolutamente nada de el arancel Nandina, que es a 8 dígitos, y el arancel Nandina, 8 dígitos, no puede modificar absolutamente nada de lo que se ha estipulado en el sistema armonizado, que está a 6 dígitos y es a nivel mundial. Tienen sus notas, cada uno, el sistema armonizado. Si el sistema armonizado nos permite, en este caso a la región, crear notas complementarias regionales, y la Nandina y el sistema armonizado también permite a cada país poder crear sus notas complementarias nacionales. Tomemos en cuenta que tenemos el arancel nacional porque no tenemos un arancel externo común. El arancel externo común lo tiene, por ejemplo, el Mercosur, que ellos se manejan solo a 8 dígitos. ¿Qué quiere decir? Que si alguna mercancía que paga el 5% ingresa a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que es el Mercosur, va a pagar el mismo gravamen arancelario. En nuestro caso, los países de la comunidad andina, Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, tienen su gravamen arancelario cada uno de acuerdo a lo que estipule el ministerio, el gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Consultas hasta aquí? Preguntas, consultas, prendan sus cámaras. A ver, los que no encienden sus cámaras, bueno, ya sé quiénes no pueden encender, pero voy a preguntar, ¿ya? Me han debido estar atendiendo. Creo que hasta ahí está claro, ¿verdad? A ver. A ver, ¿a quién pregunto? A don Leonardo Núñez. Don Vincent. Vincent. Ahí Sí, dicen. Vincent.
Isaías Vincent, explícanos un poquito acerca del arancel Nandina. El arancel andina. Sí, lo que has entendido de la explicación. ¿Cuántos dígitos tiene el arancel Nandina? ¿De qué países? ¿Qué bloque comercial conforma el arancel Nandina? Constituye 8 dígitos. ¿Ya? ¿Qué países De utilizan? la comunidad, la comunidad andina. ¿Cuáles son los países de la comunidad? ¿Qué país? Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿De dónde sale este arancel o esta nomenclatura nandina? ¿De dónde nace? De la Organización Mundial del Comercio. Del sistema armonizado, ¿ya? Que lo ha hecho la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? No es de comercio, Organización Mundial de Aduanas. Ya, estemos más atentos, por favor, Kevin. No, Leonardo Núñez, perdón. Leonardo. Leonardo Núñez. Nada, Leonardo Núñez. Oscar Alfredo. Presente. Comentanos un poco del arancel de importaciones de Bolivia. Oscar Alfredo. Sí. Comentanos acerca del arancel del Estado Plurinacional de Bolivia. El arancel de Bolivia. Bueno, es el grama el escenario que tiene para la importación, ¿no? Ya. Y los productos de consumo. ¿Qué institución y bajo qué resolución la emiten? ¿Cada cuánto? Cada 2 años. Cada 2 años. ¿Quién da más? Cada año, Liz. Cada año. Muy bien. ¿Qué institución la emite, Oscar? ¿Estás atento o estás haciendo otra cosa? ¿La aduana? ¿O el ministerio? ¿El Ministerio de Economía, dice? Ministerio de Economía. Ya. Voy a preguntar y ya estamos al final y esto les va a seguir reduciendo, sumando puntos la participación porque en realidad uno está explicando y están haciendo otra cosa en vez de atender, ¿no? Yes, sí, Belén. Estás con el chat, ¿no?
Brenda. Brenda. Brendalín. Brenda. Brenda, ¿estás ahí? No está Brenda. Si no es la novela, es el fútbol, ¿no? Arión, un poquito del sistema armonizado. Sí, bueno, ¿de qué parte de todo el sistema armonizado? Todo lo que puedas explicarnos. Bueno, hablando acerca de lo que es la parte de la nomenclatura que tiene la Nandina, bueno, que son 8 los dígitos y que esta nomenclatura, como ya lo dijo el compañero, la Nandina, que es una nomenclatura de la CAM, que ya está con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que permite individualizar y clasificar bien las mercancías, ¿no? Y bueno, gracias a eso, entre esos países, entre esos 4 países, se puede identificar bien las mercancías, se puede ver las estadísticas de comercio exterior, también las medidas políticas de comercio de la región relacionadas con la importación y la exportación de esas mercancías, ¿no? Y todo fue mediante la decisión la decisión de las modificaciones que tuvieron de la Comisión de la Comunidad Andina, que aprobó el texto único, ¿no?, que decía de las nomenclaturas comunes, y que está aprobado por los países miembros. Muy bien, Arión, si te hubiera preguntado de la nomenclatura nandina, pero te pregunté del sistema armonizado. El sistema armonizado es el convenio que se ha creado dentro de la Organización Mundial de Aduanas, a 6 dígitos, ¿no? Y obviamente, ¿sí? ¿Algo más? Sí, no, del sistema armonizado, que sí son los 6 dígitos. Bueno, yo estaba hablando un poco más acerca de lo que hablaba usted de la exposición de la que es de la Nandina, pero de lo que decía, y que cada país tiene la potestad de adicionar más dígitos, ¿no?, para especificar más un producto. Ya, esto de los dígitos solamente en la comunidad andina, porque no tenemos un arancel externo común, que ya se está creando, ya hay un análisis para que podamos tener un arancel externo común dentro de la comunidad andina que va a ser el ARIAM, ¿ya? ¿No se te antoja una hamburguesa de 10 pesos así bien rica? Hamburguesa para todos. Sí se me antoja. Están mis hermanas tentándome. Arión va a invitar. Yo quiero 2, por favor. Manden con delivery. Ya, ok, continuamos, por favor. Estemos atentos, señores. La verdad es que uno explica, si no atienden, es complicado, ¿no? Bueno. Continuamos. Bien, entonces este es el esquema de la nomenclatura nandina, obviamente que viene del sistema armonizado, nandina y nacional, que es emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuál es el objetivo de la nomenclatura del sistema armonizado? Sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que es el SATCOM. El objetivo de la nomenclatura es una clasificación sistemática de mercancías. Por eso se llama sistema armonizado.
¿Por qué clasificación sistemática? Porque ustedes han podido ver que dentro de las secciones y capítulo va desde lo más básico, elemental, que son el reino animal, vegetal y mineral, hasta sus mismas mercancías de estos reinos y a la creación de la tecnología. Entonces va por medio de una clasificación sistemática. Otro de los objetivos es facilitar el comercio y el intercambio de información. Si hablamos de facilitar el comercio y facilitar las negociaciones de acuerdos bilaterales o multilaterales, obviamente a nivel mundial, después de la globalización, se ha puesto énfasis, o la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduanas han puesto énfasis en la armonización. La armonización, la facilitación del comercio a nivel mundial. Como ahora hay un intercambio comercial a nivel mundial, no podemos estar fuera de este intercambio comercial. Estos organismos internacionales no solamente han creado el sistema armonizado, que es el más completo y mejor hecho a nivel Organización Mundial de Aduanas, sino han contemplado diferentes normativas que ustedes las ven en la ley y reglamento a la Ley General de Aduanas y en el comercio exterior. Hablo de la normativa que utilizamos, que nosotros la adecuamos por medio de reglamentos, procedimientos que era anteriormente, ¿sí? Hablamos de valoración, hablamos de regímenes aduaneros, hablamos de nomenclatura arancelaria, hablamos de normas de origen. Esto viene de normativa internacional. Entonces se quiere facilitar el comercio y se quiere facilitar la negociación, ¿no? A nivel mundial, todos los países son independientes, pero tenemos bloques comerciales. Estamos, 175 países lo utilizan como base de aranceles. El 98% del comercio mundial se basa en el sistema armonizado, ¿sí? En realidad son 183 países que conforman la Organización Mundial de Aduanas que utilizan el sistema armonizado, ¿sí? Es para que sea un idioma común, para que todos podamos utilizar el mismo idioma. El año pasado, cuando hemos visto un poco de historia, les he comentado de que antes que se vea esto de la nomenclatura o del sistema armonizado, si tú enviabas una mercancía y pasaba por 15 aduanas, es un ejemplo subjetivo, si pasaba por 15 aduanas, en las 15 aduanas tenía una partida diferente. Entonces no había nada armonizado a nivel mundial y eso es lo que se quiere para facilitar el comercio y facilitar las negociaciones en los acuerdos bilaterales o multilaterales, organismos internacionales. Hablamos de estos bloques comerciales como la Comunidad Andina, Mercosur, NAFTA, la Unión Europea, los países asiáticos, etcétera, ¿no? Otro de los objetivos es que tenga un lenguaje común aceptado, así sea en inglés, brasilero, japonés, chino, ¿sí? Se tiene que hablar el mismo idioma o el mismo lenguaje común aceptado. Es por eso que cada partida arancelaria es un código. Si hablamos del código del sistema armonizado, son a 6 dígitos. Que esos 6 dígitos para cada mercancía tiene que ser igual en todo el mundo. Les he comentado que las partidas arancelarias o el código del sistema armonizado a nivel mundial para cada mercancía es único, es como el email de su teléfono. No puede haber otro número igual en el mundo, ¿sí? Y hablamos siempre de la recopilación de los datos estadísticos. ¿Por qué hablamos de los datos estadísticos? Si hablamos de importación o hablamos de exportación, esto va a repercutir en nuestra balanza comercial, tanto en importaciones y exportaciones, cantidad, y toda esta información que tiene o que dejan los importadores y las agencias despachantes en el Sistema Único de Modernización Aduanera, que es el SUMA, pasa al INE, al Instituto Nacional de Estadística, y ahí se dan los datos estadísticos.
lo que ustedes han visto o les paso algún momento, o hemos visto noticias del IPSE, van a ver en la parte de abajo que va a decir fuente Instituto Nacional de Estadística. ¿De qué nos sirve? Para que podamos hacer un estudio de mercado para exportar o importar de cualquier país. ¿Sí? No podemos exportar sin hacer un estudio, una mercadotecnia de exportación. Si queremos importar, también tenemos que saber qué mercancía estamos importando, qué vamos a traer al país. Y estos datos estadísticos, si queremos averiguar en otro país, obviamente hay estos diferentes organismos del Estado o empresas públicas, perdón, empresas privadas que se dedican al apoyo al comercio exterior en cada uno de los países. Entonces podemos buscar información. Y uno de estos es la Asociación Latinoamericana de Integración, todos los organismos internacionales que puedan dar información. ¿Sí? Si hablamos de nosotros de exportaciones, si los países quieren buscar información, pueden entrar en la página de la aduana o en la página del Cenavex para exportación, para ver qué productos exportamos o cuál es nuestra potencial nuestros potenciales productos para exportación. Todos estos instrumentos o todos estos objetivos obviamente es un instrumento indispensable, ¿no? Es decir, el sistema armonizado es un instrumento indispensable del comercio que lo utilizan todos los organismos internacionales, los acuerdos comerciales, los bloques comerciales. Tareas realizadas para adoptar una enmienda al sistema armonizado. Las tareas regionales que vienen de las aduanas y los ministerios, obviamente, que están designados para que puedan emitir. En nuestro caso, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Aduana Nacional. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer estas aduanas y los ministerios? Estudiar la recomendación de enmienda y sus correcciones. Traducir de los idiomas inglés y francés al español. Tomemos en cuenta que cuando sale la séptima enmienda, los idiomas oficiales de la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduanas son el idioma inglés y el francés. El español ha sido un convenio realizado con España y los países latinoamericanos para que les den autorización y lo puedan traducir al español. A eso se llama BUESA. De las notas explicativas se llama BUENESA, ¿sí? Si quieren buscar más información. Analizar las tablas de correlaciones de la Organización Mundial de Aduanas referente al 2022-2017 y 2017-2022 correlativamente, ¿no? Estudiar y aprobar los cambios en sus nomenclaturas regionales, la andina en nuestro caso, de la comunidad andina, y realizar las tablas de correlaciones regionales. ¿Qué hace cada país? Si hablamos de tareas regionales, ¿no? Esto es lo que tendría que hacer, en nuestro caso, la comunidad andina de naciones. Y cada país adoptar la nomenclatura regional a 8 dígitos. Nosotros utilizamos 10 dígitos, realizar las tablas de correlación a 10 dígitos. Si es que queremos incluir, bueno, a nosotros nos sirve para el pago de impuestos en gravamen arancelario, más el impuesto al valor agregado, que es el 14.94, pero también para hacer aperturas nacionales dentro de algún producto regional, ¿sí? Podemos hacer aperturas regionales a 10 dígitos. Y actualizar medidas para arancelarias a nivel nacional, gravamen arancelario, IVA, documentos adicionales, despacho aduanero o las preferencias arancelarias, ¿no? En nuestro caso se han fijado que utilizamos demasiadas medidas para arancelarias, ¿no? Supuestamente todo exportamos nosotros, ¿no? Todo producimos. Por eso le han subido a 40%, 35%, 30% a mercancías que, entre comillas, ¿sí? Producimos. Pero no es así. Y si producimos, aún no le dan el apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que puedan producir con calidad para poder exportar. El gravamen arancelario ha sido modificado también
¿sí? Este año ha sido modificado. Antes era el 0, 5, 10, 15, 20, 30 y 40%. Se han subdividido algunas partidas, subpartidas arancelarias nacionales y se han incluido el gravamen arancelario del 25% y del 35%. Además que dentro de nuestro arancel se piden estos documentos adicionales, certificaciones y autorizaciones previas, ¿no? Que es un burocrático sacar esos documentos y además que eso, a mi parecer, ¿sí? Perjudica a los mismos importadores porque son muchos requisitos, mucha burocracia. Y los importadores legales no pueden pelear o luchar con los importadores que traen, no se llamaría importadores, ¿no? A los que traen de contrabando las mercancías. Séptima recomendación de enmienda al sistema armonizado. Se inició a partir del 1 de enero del 2022. Contiene 351 modificaciones a la nomenclatura. Cambios relacionados. ¿Por qué hay estos cambios relacionados? ¿Por qué se modifican estas subpartidas arancelarias, Porque hay variaciones en el volumen del comercio. Si más no me equivoco, para que las mercancías continúen en el arancel, por lo menos tiene que haber un volumen de movimiento por más de $100,000 o $1 millón, perdón. ¿Sí? Eso para que se pueda mantener como una mercancía comercializable a nivel mundial. También los cambios relacionados con temas ambientales, de salud, de productos a base de células, es decir, todos los cambios que se van dando tecnológicamente en salud o en medio ambiente. ¿Sí? Aquí podemos tal vez incluir la situación de lo que ha pasado en el 2020 referente al COVID. Desarrollos tecnológicos que se han dado con el apoyo también de nuestro gobierno para vehículos hídricos o drones. En este caso, el gobierno ha facilitado la importación de este tipo de vehículos para que puedan ser importados, ¿no? Para que puedan importar vehículos eléctricos. Control de cámaras de seguridad, artículos de doble uso, dependiendo estos cambios en el aspecto de seguridad y tecnología. Y la alineación de textos en inglés y en francés. Los cambios por sectores, se han dado 77 cambios en la parte de mercancías agrícolas, el sector alimentario y de tabaco. En el aspecto químico, 58 cambios, madera, 31 cambios, textil, 21 cambios, metales, 27 cambios, maquinaria, 63 cambios, transporte, 22 cambios y otros 52 cambios. Que esto lo vamos a ir a analizar. Pero tomemos en cuenta que en cada uno de los sectores, como están pudiendo ver, en cada uno de estos sectores van a haber cambios de acuerdo a desarrollo tecnológico, a temas ambientales, variación de volumen o otros que se utiliza dentro del contexto del comercio internacional. Acá no se ve bien, vamos a buscar otra información en las secciones. Ya, estos son los caracteres de las secciones, las modificaciones que han habido en cada una de las secciones, que no se ve muy bien. Bien, vamos a quedar ahí para que continuemos el siguiente martes. Pero ustedes también ya han hecho el trabajo, entonces saben a qué se está refiriendo, tomen atención, porque en realidad estas modificaciones, 351 modificaciones, se van a hacer en el transcurso de los próximos 5 años, porque también van a haber modificaciones en el aspecto tecnológico y todo lo que se refiere a los nuevos cambios en el mismo comercio, transporte, ¿sí? En medicina,
Y muchas de las mercancías están quedando obsoletas, ¿no? Ya no se usan, ya no se van a utilizar. Entonces, por eso se hacen estas modificaciones o estas enmiendas al sistema armonizado. Y en todo se van a hacer modificaciones. Si estamos dentro del comercio internacional, sabemos que los Incoterms son modificados cada 10 años, los términos de comercio internacional. Nuestra normativa, en este caso, cada que hay algún problema con los transportistas, los importadores, la aduana nacional, mediante alguna normativa o circular, va a modificar la misma normativa que ha emitido. Es por eso que vuelvo a explicarles que tienen que estarse actualizando con la normativa, ¿no? No es solamente pensar en una cosa, ¿no? Si ustedes van a trabajar sentados haciendo liquidación, se olvidan de los demás, ¿no? Están en su zona de confort y dicen, no, ¿para qué voy a estudiar exportaciones si no hago exportaciones? Falso, ¿no? Van a necesitar cualquier momento, hasta cuando salgan a compartir con sus amigas o amigos. Si no saben algo que alguien comente, es medio que quedan, ahorita vuelvo, ¿no? Se van al baño hasta que terminen de hablar la charla que ustedes no conocen. Por eso tienen que tener conocimiento de casi todo. Bueno, aunque ahora no se habla mucho de educación, ¿no? Cuando se está en las charlitas, ¿no? Comadres, compadres. Muy bien, señores. ¿Cuánto está el partido? Un punto para el que me diga. 2. Osman está viendo el partido. Es menos 2 puntos a Osman. En vez de atenderme, está viendo el partido. Muy bien, Osman. Muy bien, señores. Nos vemos el día martes, entonces. No quiero aumentarles más trabajo, pero voy a ver. Creo que voy a hacer lo más que trabaje porque no me atiende. Así que trabajando creo que vamos a avanzar un poco más. ¿Ya? Voy a ver para la siguiente semana. Muy bien. Que descansen, que tengan un buen fin de semana. Y se los vuelvo a invitar para este sábado. Tenemos el taller de importación del nuevo reglamento. Yo hoy me he enterado que va a haber modificaciones, así que es importante que conozcamos y después veamos qué tipo de modificaciones se van a hacer en el mismo reglamento. ¿Ok? Estén muy bien. Bendiciones. Nos vemos el día martes. Chau, chau. Hasta luego, Lisa. Hasta mañana, Lisa. Buenas noches. Hasta mañana.